Bueno, hola chicas y chicos, vamos a hacer un ejemplo, el que está en el libro, ¿sí? El que está en el trabajito, de funciones polinómicas. Una función polinómica es una función de este estilo, ¿sí? Donde la función es un polinomio, por eso se llama polinómica, de mayor a grado 3. O sea, esta por ejemplo es de grado 4, entonces esta es una función polinómica. Lo primero que tenemos que hacer, ahora nosotros estamos viendo cómo vamos a graficar una función polinómica. Lo primero que hay que hacer es hallar la ordenada al origen. Y para hallar la ordenada al origen, ¿sí? Que es el lugar en donde la función corta al eje Y, al eje vertical, es reemplazar, hacer f de 0, o sea, reemplazar todas las x de la función por 0. Y lo que me dé es ese lugar en donde la función va a tocar al eje Y, al eje Y. ¿Sí? Entonces esto quedaría así. F de 0, en vez de f de x, es igual a 0 elevado a la cuarta más 9 medios de 0 elevado al cubo, ¿sí? Más 9 medios de 0 elevado al cuadrado menos 1 medio de 0 y menos 3 medios. Y ahora lo que deberíamos hacer ahí es la cuenta. La cuenta en este caso es bastante fácil. ¿Por qué? Vamos a poner f de 0 es igual, 0 a la cuarta es 0, 9 medios por 0 al cubo es 0, 9 medios por 0 al cuadrado también es 0, menos 1 medio por 0 es 0, ¿sí? Me da todo 0, salvo el último numerito que como no tiene ningún 0 ahí multiplicado, queda igual. 0 más 0 más 0 menos 3 medios, me queda solamente el menos 3 medios. ¿Sí? Este es la ordenada al origen, este es el lugar por el que la función, cuando la grafiquemos, va a cortar al eje Y. Lo podemos escribir así, o lo podemos escribir en forma de punto, ¿sí? Donde el punto tiene dos partes, una que está representada por X y la otra que está representada por Y. En este caso X es 0, porque nosotros decidimos que fuese 0, e Y es el resultado que nos acaba de dar, que es menos 3 medios. ¿Sí? Esto por ahora es parte de las cuentas que vamos a hacer. Cuando lleguemos a hacer el gráfico van a ver cómo es que tiene sentido. Bien, faltan todavía 1, 2, 3, 4 pasos, ¿sí? Pero antes de continuar con los siguientes pasos, lo que tenemos que hacer es factorizar este polinomio, ¿sí? Podemos hacer todos esos pasos con, solamente con el polinomio factorizado. Factorizar es escribir una expresión o un número como el producto de dos o más, ¿sí? Que pueden ser números, pueden ser expresiones. Por ejemplo, si yo les dijera factorizar el 4 factorizado es 2 por 2. Si yo les dijera factoricen 10, el 10 factorizado es 2 por 5. Si yo les dijera ahora con una expresión factorizar x al cuadrado es x por x. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es eso, pero con la expresión que tenemos, que es nuestro resultado. No vamos a hacer eso ahora, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo es el análisis. Así que se las voy a dar yo directamente. Este polinomio, si lo factorizamos, factorizado, es f de x, también, ¿sí? Igual a x menos 1 medio, x al cuadrado, x más 1, disculpen, al cuadrado,
Y el último factor es por x más 3. De esta manera, todo este polinomio que eran sumas y restas se convirtió en un par de multiplicaciones de 3 factores. ¿Sí? Con este polinomio vamos a hacer el resto de los puntos del análisis para poder graficar. Bien, acá ya puse el polinomio factorizado ahora, arriba, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, el siguiente paso en este análisis, es la intersección con el eje X. Este es el siguiente paso a analizar. Para hacer eso, lo que tenemos que ver es qué número convierte a cada uno de estos 3 factores en 0. ¿Sí? Para hacerlo, lo que nos conviene hacer es igualar cada uno de estos a 0 y ver cómo nos da. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos con el primero. El primero dice x menos 1 medio. Si yo quiero que me dé 0, pongo igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo despejo y me queda x es igual a 0, y el 1 medio pasa sumando, más 1 medio. Entonces, x es igual a 1 medio positivo. Y vamos a llamar a este, ¿sí?, nuestra x1. ¿Por qué voy a llamarla x1? Porque vamos a tener 3x. Vamos a hacer lo mismo con la otra, ¿sí? Es x más 1 al cuadrado igual a 0. Voy a despejar, o sea que voy a pasar la potencia como raíz. La raíz de 0 me queda x más 1. También voy a resolver la raíz que me da 0. Y este 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces 0 menos 1 es menos 1. Y a esta la vamos a llamar nuestra x2. Y nos queda un cálculo por hacer, ¿sí?, que es este. Vamos a hacerlo acá. X más 3 es igual a 0. Solamente despejo. Me queda 0 menos 3. Y 0 menos 3 es menos 3. Y vamos a llamar a esta nuestra x3. ¿Sí? Esos 3 son los valores por los que la función va a cortar al eje x. 1 medio positivo, menos 1 y menos 3. Vamos a ver ahora cómo es que lo va a hacer. Bien, el paso siguiente se llama orden de multiplicidad. Y lo que nos dice este paso es en qué lugares del eje x, cuando nosotros grafiquemos, la función va a cortarlo, o sea, pasar para el otro lado, o en qué lugares va a rebotar sobre el eje. ¿Sí? Para hacer eso, tenemos que trabajar con los resultados que obtuvimos recién cuando hicimos la intersección con el eje x, y para eso tenemos que observar el ejercicio original, no el original, disculpe, el factorizado, que es este, y ver el exponente de cada factor, ¿sí? Entonces, esta tiene 3 factores, ¿sí? 3 cosas que están multiplicando. Esta tiene un exponente, que es el 2, y estas que no tienen nada, tienen 1 y 1, ¿sí? Esos exponentes son los que me van a indicar qué es lo que pasa en cada uno, ¿sí? Cuando los exponentes sean impares, como en este caso el 1 y el 1, puede ser 3, puede ser 5, lo importante es que sea impar. En estos valores la función va a atravesar al eje x. O sea que en este quedaba este de acá, y en este, que también tiene un número impar, en estos dos la función va a atravesar eje x. ¿Sí? Y en esto también atraviesa
eje X. Mientras que en este, que es un número par, cuando es un par, rebota en el eje X. Entonces, rebota en eje X. Esto lo van a ver ahora cuando lo llevemos al gráfico. Van a ver cómo es que queda. Van a ver que no es difícil. El último paso antes de graficar, ¿sí?, es determinar si la función va a empezar por sobre arriba. Lo voy a hacer rapidito acá y lo borro. Es determinar si la función va a arrancar desde la parte superior del eje X o si la función va a arrancar desde la parte inferior del eje X. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es tomar el valor de X de estos tres, que en la recta esté, en el eje X, esté más a la izquierda. O sea, el negativo más grande, que en este caso es menos 3. Y de ese número tenemos que irnos por lo menos una unidad más hacia la izquierda para poder arrancar desde lo más negativo posible. O sea que podemos, en vez de elegir el menos 3, que es el punto justo, podemos elegir el menos 4, menos 5, menos 10, menos 20, lo que ustedes quieran, pero teniendo en cuenta que vamos a tener que hacer algunas cuentas acá. O sea que siempre nos conviene el más cercano. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar a la X menos 4. Y con este menos 4 lo que voy a hacer es reemplazarlo en la función original y ver cómo me da el resultado. Si el resultado me da positivo, significa que la función va a arrancar desde arriba. Si el resultado me da negativo, significa que la función va a arrancar desde abajo del eje X, ¿sí? No me interesa el resultado, simplemente me interesa saber si es positivo o negativo. Miren cómo quedaría esto. Vamos a poner f de menos 4, ¿sí? Voy a reemplazar ese valor. Y acá entonces me va a quedar, en vez de la x, menos 4 menos 1 medio a la 1. El 1 no es necesario, disculpen. Ahí estamos. Por menos 4 más 1 al cuadrado. Y el último por menos 4 más 3. Y lo único que vamos a hacer es trabajar con los signos, ¿sí? Podríamos hacer toda la cuenta, pero la verdad que es un paso innecesario. Yo lo único que quiero saber en este caso es si da positivo o negativo. Entonces, vamos a analizar cada uno de los factores. Vamos con el primero. Este de acá, ¿sí? Si yo tengo menos 4 y también tengo menos 1 medio, significa que son dos deudas. Y dos deudas me dan negativas. O sea que esta primera parte es negativo. Vamos a la segunda parte, que es este factor de acá. Si yo hago menos 4 más 1, me da menos 3, o sea negativo. Pero cuando lo eleve al cuadrado, cualquier número que yo eleve al cuadrado, sea positivo o sea negativo, me va a dar siempre positivo. Porque más por más es más y menos por menos también es más. Entonces esta parte de acá me va a dar positivo. Y la última parte, ¿sí? Tenemos menos 4 más 3 es menos 1, o sea que da negativo. Y ahora lo que hacemos acá es simplemente aplicar la regla de los signos. Menos por más, menos por menos, más. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio entonces va a arrancar desde la parte, va a comenzar desde la parte superior del eje X. Esto es todo el análisis previo al gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es, con todos los datos que tenemos, graficar. Bien, vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Acá tenemos todos los datos que averiguamos hasta ahora. Tenemos la ordenada del origen, acá. Las tres raíces, ¿sí?, que eran los lugares donde se atravesaba el eje X. Y por último, f de menos 4, que era lo que nos dio que arrancaba de arriba. Así que vamos a ir marcando los valores. Vamos a empezar desde el principio. La ordenada del origen les dije que era la intersección con el eje Y. O sea que este valor está sobre el eje Y. Como es negativo, menos 3 medios, va a estar de acá para abajo, ¿sí? Y para saber dónde está,
lo único que tenemos que hacer es dividir 3 dividido 2. 3 dividido 2 es 1,5. Entonces, la ordenada del origen va a estar en menos 1, menos 2 está acá, va a estar justo en la mitad. Ahí está menos 3 medios, que es nuestra ordenada al origen. ¿Sí? Ahora vamos a marcar las raíces. Un medio positivo, ¿sí? Un medio es 0,5, o sea que va a estar acá. Esta va a ser nuestra x1. Vamos a estos dos que son negativos, menos 1, que está acá, que es nuestra x2, y menos 3, que está acá, que es nuestra x3. ¿Sí? Y por último, sabemos que arranca desde arriba. Entonces, vamos a ir uniendo todos los puntos a medida que se hace la función. Si la función arranca desde acá arriba, lo primero que va a hacer es cuando llegue al menos 3, que es este valor de acá, dice que atraviesa, entonces pasa para abajo. Nos acercamos a este valor de acá, ¿sí? Y en menos 1 dice que rebota. Entonces va a rebotar ahí, va a bajar y va a pasar ahora por la ordenada al origen. Y se va a dirigir hacia el otro numerito, disculpen ahí se me hizo la pancita, hacia el otro numerito que es el 1 medio, y en el 1 medio, como vemos acá, atraviesa. Entonces acá pasa para arriba y se va. El gráfico es aproximado, ¿sí? Lo único que vamos a usar nosotros para graficarlo son estos valores. Entonces, repito, como es positivo arrancamos desde arriba. Llega hasta el menos 3 y en el menos 3 atraviesa, o sea, pasa para abajo. Va hasta el menos 1 y en el menos 1 rebota, o sea que pega en el menos 1 y vuelve. Pasa por nuestra ordenada al origen y cuando se acerca al último punto que le queda, que es 1 medio, atraviesa. Entonces pasa el eje X y se va hacia arriba. Y ahí tenemos la función completa. Nos queda un último paso, que es el único paso que viene después de la gráfica, que es analizar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Conjuntos de positividad y negatividad. Esto es ver qué porciones del gráfico están arriba del eje X y qué porciones del gráfico están abajo del eje X. Y armar esos dos conjuntos. El primero vamos a armar el de positividad. Se pone C más como índice ahí arriba. Y vamos a ver qué partes son las que están arriba de la función. Cuando vamos al gráfico vemos que son esta parte de acá y esta partecita de ahí. La primera parte viene desde por acá, pero no sabemos de dónde viene, así que vamos a suponer que viene desde el infinito. Entonces, la primera parte arranca desde el infinito negativo, porque viene desde allá, desde la izquierda, desde aquel lado, ¿sí? Desde la izquierda, y llega hasta el menos 3. Y la segunda parte arranca acá en el 1 medio y se va, pero hacia el hacia el infinito positivo, ¿sí? Entonces, la segunda parte de esto arranca en el 1 medio y va hacia el infinito positivo. Para indicar que ambas son partes del conjunto de positividad, ponemos el símbolo de unión, que significa que estas dos partes son parte de un mismo conjunto, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el conjunto de negatividad, C menos, en este caso, pero acá, por suerte, no tenemos dos partes, tenemos una sola. Toda la partecita está del medio, de acá hasta acá, está toda abajo del eje X. O sea que es una sola parte, que arranca en el menos 3 y llega todo por abajo hasta el 1 medio de X. Y ahí terminamos todo el ejercicio. Es largo, ¿sí? No es difícil una vez que se aprendan cómo es el procedimiento, pero bueno, es largo, ¿sí? Así que espero que lo hayan entendido.
igualmente lo estaremos trabajando en alguna clase por Zoom. Nos vemos, chicos y chicas.